El terapeuta estabiliza el axis con una amplia pinza de agarre alrededor del proceso espinoso y la lámina. Entonces esfuerza a un lado la flexión lateral. Este test nos sirve para la inestabilidad cervical producto de una lesión de los ligamentos alares. Tomar entre el índice y el pulgar la lámina y el proceso espinoso de C2, girar pasivamente la cabeza hacia la izquierda o derecha. Es indicativo de una lesión del ligamento alar contralateral. Con el cuello en una posición de semiflexión, colocar la palma de una mano en la frente y el dedo índice en C2, con el objetivo de identificar una inestabilidad cervical superior. Sostenemos la cabeza y hacemos movimientos pasivos de extensión, rotación y flexión lateral. Este sirve para encontrar signos de insuficiencia en el aporte sanguíneo de la arteria vertebral. Nos ubicamos detrás del usuario y ejercemos una presión sobre la cabeza. Inclinamos el cuello y aplicamos una sobrepresión sobre la cabeza del usuario, con el objetivo de cerrar el agujero intervertebral para producir síntomas neurológicos. Giramos la cabeza hacia un lado y aplicamos una presión cuidadosa hacia inferior, con el objetivo de cerrar el agujero intervertebral y evaluar la presencia de una radiculopatía cervical. Con una mano sujetamos bajo la barbilla y con la otra el occipital, realizando una ligera flexión de cuello y aplicamos fuerza de extracción para abrir espacio en los agujeros intervertebrales y aliviar los síntomas neurales. Manos se ubican debajo de cada maxilar y los pulgares en la parte posterior de la cabeza. El objetivo es abrir espacio entre los agujeros intervertebrales para aliviar los síntomas neurales. Realizamos los movimientos de depresión de la escápula, abducción de hombros, supinación del antebrazo, extensión de muñeca y dedos, rotación externa de hombro, extensión de codo y una inclinación cervical, con el objetivo de poner en tensión el plexo braquial y reproducir síntomas. De forma pasiva elevamos activamente el brazo con una abducción para que la mano o el antebrazo descanse en la parte superior de la cabeza, con el objetivo de comprobar la presencia de síntomas radiculares en C4 o C5. Con las piernas en extensión, flexionamos pasivamente la cabeza del paciente y una cadera mientras la otra permanece recta, con el objetivo de evaluar la médula espinal y una posible lesión de la motoneurona superior. El usuario permanece de pie y se le pide que cierre los ojos. Debe mantener esta posición durante 20 a 30 segundos con el objetivo de identificar la pérdida del equilibrio. Localizamos el pulso radial y rotamos la cabeza. El usuario extiende la cabeza tanto que el terapeuta rota externamente y extiende el hombro, haciendo una inspiración profunda sostenida, para identificar un síndrome del opérculo torácico. Flexionar el codo a 90 grados, extender horizontalmente y rotar externamente. Girar la cabeza hacia el lado contrario de la prueba, palpar el pulso radial y este desaparecerá con el movimiento de la cabeza. Se realiza una abducción de los brazos a 90 grados. Rota lateralmente el hombro y flexiona los codos a 90 grados, por detrás del plano frontal. El usuario debe abrir y cerrar las manos lentamente durante 3 minutos. Llevamos el brazo hacia una hiperabducción, de manera que la mano se lleve sobre la cabeza con el codo y el brazo en un plano coronal, con el objetivo de identificar la compresión en el espacio costoclavicular.
Ocupamos las manos sobre el músculo deltoides y con una mano en la clavícula y la otra en la espina de la escápula. Oprimimos los talones de ambas manos juntas, con el objetivo de identificar un esguince en la articulación acromioclavicular. Colocamos el pulgar en la cara posterolateral del acromión y el índice y el medio en la parte media de la clavícula. Aplicamos una presión sobre el acromión con el pulgar en sentido anteroposterior con el objetivo de identificar una lesión acromioclavicular. De forma pasiva ubicamos el brazo en 90 de abducción y 90 grados de flexión de codo. Realizamos una rotación externa con el objetivo de ver una inestabilidad glenohumeral anterior. Colocamos el brazo en 90 grados de abducción, rotación externa completa y 90 grados de flexión de codo. Una mano sobre el hombro y aplicamos fuerza en sentido antero-posterior sobre la cabeza del húmero para evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Colocamos el brazo en 60 grados a 80 grados de abducción y rotación neutra. Luego se traslada la cabeza humeral hacia anterior. Colocamos el dedo medio y el pulgar en los ángulos del acromión anterior y posterior, dejando el dedo índice libre para palpar el espacio entre el medio del acromión y la cabeza del húmero. La otra mano toma el brazo por encima del codo y aplicamos una distracción hacia debajo. Flexionamos hacia anterior y giramos hacia interno el hombro. Aplicamos una fuerza posterior en el codo, el brazo en abducción de 90 grados, palpamos la cabeza del húmero con una mano y con la otra empujamos hacia atrás para identificar una inestabilidad posterior del hombro. Ubicamos el brazo afectado en doble flexión de 90 grados, hombro y codo. Aplicamos una fuerza en rotación interna para identificar un pinzamiento subacromial. Tomamos el brazo y lo llevamos a una elevación máxima y aplicamos una fuerza de rotación interna para identificar un pinzamiento subacromial. Con los brazos elevados a nivel de los hombros, los pulgares apuntando hacia arriba y hacia abajo, el terapeuta aplica una fuerza la cual el usuario debe resistir. TEDS para el músculo supraespinoso. Realizamos una abducción activa del hombro en 90 grados y luego descendemos lentamente el brazo a posición neutral, identificando una tendinopatía del manguito rotador. Con el codo a flexión de 90 grados, el usuario supina el antebrazo contra la resistencia del terapeuta y el terapeuta palpa la cabeza larga del tendón del bíceps para identificar una tendinopatía del tendón del bíceps. Elevar el húmero a 90 grados con el codo a flexión y supinación del antebrazo, mientras el terapeuta aplica una resistencia contra la elevación. Identificar una tendinopatía del tendón de la cabeza larga del bíceps. El usuario lleva la mano al hombro comprometido y lo ubica sobre el hombro contralateral. Posteriormente, el usuario eleva el codo, con el objetivo de identificar un pinzamiento subacromial. El terapeuta fuerza el brazo del usuario en la aducción horizontal, mientras que el codo está flexionado y la mano está apoyada sobre el hombro del mismo lado, con el objetivo de identificar un pinzamiento subacromial. Colocamos el brazo del usuario en 90 grados de abducción y 80 grados de rotación externa. Aplicamos una resistencia contra rotación externa y luego contra rotación interna. Es positiva para la patología intraarticular si se presenta mayor debilidad en rotación interna en comparación con rotación externa, que se considera positivo para el síndrome de pinzamiento.
Colocamos el brazo en 90 grados de flexión y el usuario rota externamente contra la resistencia, con el objetivo de identificar una lesión del músculo redondo menor. Colocar el brazo afectado en la parte posterior de la columna lumbar media. Luego rotar internamente el brazo para despegar la mano sobre la espalda, con el objetivo de identificar daños en el subescapular. Flexionar el brazo a 90 grados con el codo en extensión completa. Aducir el brazo a 10 grados y girar internamente el húmero, mientras el terapeuta aplica una fuerza hacia abajo sobre el brazo y el usuario resiste. El usuario entonces supina totalmente el brazo y se repite el procedimiento, con el objetivo de identificar una lesión o desgarro del labro. Elevar el húmero a 160 grados, aplicar una carga axial sobre el húmero mientras que el hombro se rota internamente y externamente, para identificar una lesión o desgarro del labro. Con el brazo abducido a 90 grados y el codo flexionado a 90 grados, aplicamos una fuerza axial sobre el húmero y se realiza una circunducción y rotación, con el objetivo de identificar una lesión o desgarro del labro. Con las manos en las caderas, los pulgares se enfrentan posteriormente. Estabilizamos la escápula con una mano y con la otra el codo. Aplicamos una fuerza en sentido anterior y superior dirigido a través del húmero. El usuario empuja hacia atrás contra la fuerza, para identificar una lesión o desgarro del labro. Aplicar de 4 a 6 golpes próximos al túnel cubital para probar el nervio cubital del usuario y detectar una posible compresión del nervio. El hombro abducido a 90 grados con rotación externa máxima, flexionar al máximo el codo y aplicar una fuerza en valgo para evaluar la existencia de una lesión del ligamento colateral medial del codo. El codo afectado completamente extendido y el antebrazo en pronación. El terapeuta posiciona el antebrazo bajo el antebrazo del usuario. El paciente contrae los extensores de la muñeca isométricamente con fuerza contra la resistencia. El hombro ligeramente abducido, el codo flexionado a 90 grados, el antebrazo en pronación y la muñeca flexionada de manera que la palma de la mano se enfrenta a tope. Mientras se mantiene esta posición, el codo se extiende lentamente. El codo completamente extendido y el antebrazo en pronación, el terapeuta fija el antebrazo por inferior mientras apoya con el brazo del paciente sobre el pliegue del codo. El paciente contrae los flexores de la muñeca isométricamente, tanto como le sea posible contra la resistencia. Tomamos el brazo del usuario estabilizándolo y con la otra mano llevamos pasivamente hacia la extensión de muñeca y dedos. Luego realizar una supinación del antebrazo. El terapeuta extiende lentamente el codo hacia anterior. Con la cinta métrica llevar a través de la superficie ventral de la muñeca hasta el aspecto más distal de la apófisis estiloides radial. Luego se lleva en diagonal a través del dorso de la mano y hasta la línea articular del quinto metacarpiano, traído sobre la superficie ventral de las articulaciones y se envuelve en diagonal sobre el dorso de la mano hasta encontrarse con el inicio de la cinta.
Realizar unos golpecitos con los dedos sobre el nervio mediano en la región de la muñeca para identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Con el codo a 30 grados de flexión y el antebrazo en supinación, colocar la muñeca en flexión máxima durante 60 segundos, luego repetir de la misma manera de forma invertida, para identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Codo flexionado a 30 grados, el antebrazo en supinación y la muñeca en posición neutra. El terapeuta coloca los pulgares sobre el ligamento transverso del carpo y aplica 6 libras de presión durante 30 segundos como máximo. Realizamos depresión escapular, abducción de hombro, supinación del antebrazo, extensión de muñeca y de los dedos, rotación externa del hombro, extensión de codo y flexión lateral cervical contralateral. Tomar con una mano desde el lado radial de la muñeca del usuario con el pulgar en la prominencia palmar del escafoides. Con la otra mano, tomar la mano del usuario a nivel del metacarpiano para estabilizar la muñeca. Mantener la presión en el tubérculo escafoides y mover la muñeca en desviación cubital con una ligera extensión y luego en desviación radial con una ligera flexión. Con la mano evaluar cerrada con el pulgar en su interior de modo que los 4 últimos dedos abracen el primero. El terapeuta sostiene el antebrazo con la mano proximal y rodea el puño con la mano distal manteniendo fijo el segmento y se induce a la muñeca una desviación ulnar. Tomar con la mano axial la muñeca del paciente por el borde cubital y la mano proximal bordea el dedo pulgar y realizar una compresión axial sobre el pulgar para generar estrés mecánico en la fractura. Identificar fractura del escafoides. El terapeuta sentado frente al paciente toma con una mano la epífisis distal del radio, aplicando una presión descendente sobre la línea de la ulna. El objetivo es evidenciar una estabilidad radioulnar distal. Estabilizando el antebrazo del usuario con una mano como si se fuera a dar la mano, colocar su otra mano en la palma donde se mantiene con firmeza. Se realiza una compresión axial mientras se añade la desviación cubital. El objetivo es reproducir dolor o aprehensión que significa un desgarro o la degeneración del fibrocartílago triangular. El terapeuta al costado de él aproxima pasivamente las escápulas al levantar los hombros hacia arriba y atrás, con el objetivo de valorar una alteración mecánica en las vértebras dorsales altas. Usuario en bipedestación y el terapeuta al lado de él se le pide que incline la columna hacia un lado y después hacia el otro, con el objetivo de la diferenciación del dolor torácico. Se pide una flexión de columna torácica y los hombros caigan hacia adelante. El terapeuta flexiona el cuello del paciente y extiende pasivamente una de las rodillas, por lo general primero la del lado sano, con el objetivo de valorar una disfunción neurológica de origen medular.
El terapeuta se sitúa detrás de él y se le pide que se incline hacia adelante intentando tocar el suelo, con el objetivo de la valoración de escoliosis estructural o funcional. Con los brazos cruzados sobre el pecho, se le pide al usuario que manteniendo ambos miembros inferiores extendidos, lo eleve 10 centímetros sobre el plano de la mesa y mantenga esa posición durante 30 segundos para evidenciar el compromiso del disco intervertebral. Con las manos entrelazadas y situadas detrás de la cabeza, efectuamos una flexión forzada de la cabeza sobre el pecho. Mientras el paciente mantiene una flexión bilateral de 90 grados de cadera y rodilla, extendemos pasiva y lentamente la rodilla del lado afectado. El objetivo de este es evidenciar la presencia de una lesión mecánica en la columna lumbar. Flexionar de forma pasiva la rodilla y medir el ángulo antes de que la columna lumbar empiece a extenderse o la cadera empiece a elevarse. El objetivo de este es diferenciar entre una disfunción sacroiliaca, un esguince ligamentoso de rodilla y patología del nervio femoral. La rodilla permanece completamente extendida y el tobillo en dorsiflexión neutra. Flexiona pasivamente la cadera del usuario mientras la rodilla se mantiene en extensión. El objetivo de este es identificar una lesión del disco intervertebral o una herniación discal. Con una mano el terapeuta sujeta el talón, la pierna extendida se levanta lentamente cuando aparece el dolor producido del ciático. La pierna se desciende hasta que el dolor se encuentra ausente. En esta posición se realiza una dorsiflexión del pie, con el objetivo de un signo indicativo de compresión radicular. Se le pide al usuario flexionar la columna torácica y los hombros caigan hacia adelante. El terapeuta flexiona el cuello del paciente y extiende pasivamente una de las rodillas, por lo general primero del lado sano, con el objetivo de valorar una disfunción neurológica de origen medular. Realizar flexión de cadera con extensión de rodilla, acompañado de una rotación interna y aducción de cadera, hasta que el usuario refiera sentir dolor, con el objetivo de detectar la presencia de dolor lumbar. Con los brazos al lado del cuerpo, se le pide al usuario que extienda la columna vertebral. Se le pide al paciente que incline y rote hacia el lado afectado. El movimiento se continúa hasta el límite del rango hasta que se producen los síntomas. Aplicar presión a la cara posterior de la columna lumbar mientras el paciente descansa de esta posición. Se le pide que levante las piernas del suelo flexionando las rodillas mientras nuevamente el terapeuta aplica la presión lumbar postero anterior. El terapeuta se sitúa detrás de él y le pide que se incline hacia adelante intentando tocar el suelo. El objetivo es la valoración de la escoliosis estructural o funcional. Al usuario se le pide que levante una pierna flexionando la cadera y la rodilla. Se observa una contracción de la musculatura pélvica y del lado que está como apoyo se produce una elevación de la pelvis contralateral para mantener la posición horizontal. El objetivo de este es evaluar el glúteo medio.
Se coloca las manos sobre el sacro y se aplica un impulso rápido, movimiento postero-anterior, mientras el terapeuta monitoriza la sensación al final del rango del movimiento. Se compara el lado asintomático con el sintomático. Estabilizamos la pelvis y flexionamos la articulación de la rodilla en 90 grados del lado de evaluar. Realizamos una extensión de la articulación coxofemoral en el lado contralateral. Se realiza lo mismo, con el objetivo de un indicativo de la alteración de la articulación sacroiliaca. El miembro inferior que no se evalúa se encuentra en flexión máxima de cadera y rodilla. Esta última junto al tronco, el miembro inferior opuesto, con hiperextensión de cadera, cae por fuera de la camilla. El terapeuta se encuentra al costado, con una mano fija en la cadera y con la otra sobre la rodilla. A partir de la posición inicial, el examinador, siempre fijando la cresta ilíaca, provoca una hiperextensión de cadera. Con la cadera flexionada, abducida y en rotación externa, el terapeuta posiciona el malleolo externo sobre la rodilla de la pierna contralateral, posición en 4. Estabiliza la pelvis a través de la espina ilíaca anterosuperior contraria a la pierna flexionada. Se aplica sobre una presión en la cara interna de la rodilla en flexión. Con una leve separación de los pies, terapeuta sentado detrás del usuario con los ojos a la altura de la pelvis, el pulgar de una mano se encuentra sobre la espina ilíaca postero superior y la otra sobre la apófisis espinosa de S2. Se pide al paciente que flexione la cadera y la rodilla del lado de la palpación, con el objetivo de detectar una posible restricción de la movilidad sacroiliaca. Evaluar las longitudes de los malleolos mediales de los cuales son comparados entre ellos. El terapeuta le indica al paciente que pase de decúbito supino a semisedente. Lo que se esperará sería que ambas extremidades se desplacen hacia adelante o que se alargaran, con el objetivo de permitir evaluar la condición de la articulación sacroiliaca. Con los pies separados a unos 15 centímetros, con una cinta métrica se mide la distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores y el malleolo tibial y se compara con el miembro contralateral, con el objetivo de conocer la desigualdad en la longitud de los miembros inferiores. Con la rodilla flexionada a 90 grados, perpendicular al eje de los miembros inferiores, el terapeuta palpa con una mano el trocánter mayor. Con la mano opuesta toma el pie del paciente e induce a una rotación interna y externa de cadera hasta colocar el trocánter mayor paralelo a la camilla, con el objetivo de valorar el grado de anteversión femoral. Se toma la pierna con la mano distal en el tobillo y la mano proximal desde la rodilla. Se realiza flexión de cadera, rotación interna y aducción para la patología del labrum anterior, y para el labrum posterior se realiza flexión de cadera con rotación externa, llevando desde ahí a la cadera a una posición de extensión. El miembro inferior superior con flexión de 60 grados de cadera y flexión de rodilla de 100 grados aproximadamente por fuera de la camilla. El pie sobre el hueco popliteo de la rodilla del miembro subyacente. Se estabiliza con la mano cefálica la cadera, mientras que con la mano caudal aplica a la rodilla presión vertical y descendente, con el objetivo de identificar la presencia de osteoartritis.
Toma en asa la pierna del paciente y coloca sus manos en la garganta troclear, quedando con flexión de cadera y rodilla sobre los 90 grados y se comprime. Luego rota la pierna hacia ambos lados, con el objetivo de identificar la presencia de osteoartritis o lesión del labro. Con la cadera flexionada, abducida y en rotación externa, el terapeuta posiciona el malleolo externo sobre la rodilla de la pierna contralateral, posición en 4, con el objetivo de evaluar la articulación sacroiliaca. Se aplica sobre una presión en la cara interna de la rodilla en flexión. El usuario sentado a la orilla de la camilla, el terapeuta frente al usuario abarca con ambas manos la rodilla contralateral y lleva hacia el tronco en flexión máxima de cadera, inclinándose hacia atrás sobre la camilla, dejando caer la pierna evaluar. Flexionar pasivamente la rodilla del usuario, con el objetivo de valorar el acortamiento del músculo recto anterior. En decúbito lateral, sujetar con una mano la pierna evaluar y con la otra estabilizar la pelvis. Se realizará una extensión de pierna explorar por la articulación de la cadera. El muslo se sitúa en la misma línea que la pelvis, con lo que la banda iliotibial queda fijada a la altura del trocánter mayor. Se efectúa una abducción de pierna, con el objetivo de valorar la contractura de la banda iliotibial. Con la mano proximal en la cara lateral de la rodilla, la otra mano agarra la pierna por su tercio distal en el malleolo interno. La mano caudal estabiliza el tobillo por su malleolo interno y lleva la rodilla discreta a rotación externa. La mano cefálica aplica una fuerza hacia el valgo, en completa extensión y unos 30 grados de flexión. Se sitúa la mano proximal en la cara interna de la rodilla. La otra mano agarra la pierna por su tercio distal a la altura del malleolo externo. Con la mano más distal se fija el tobillo y con la proximal se imprime una fuerza en el rodillo. Se lleva a cabo extensión completa y en unos 30 grados de flexión. Rodilla flexionada a 15 o 30 grados. Con una mano sujeta el fémur y con la otra mueve la tibia hacia adelante. Los músculos del cuádriceps y flexores de la rodilla deben permanecer tensos. Si existe una lesión del ligamento cruzado, se produce un desplazamiento de la tibia respecto al fémur. Rodillas y caderas flexionadas 90 y 45 grados. El fisioterapeuta bloqueando abraza con ambas manos la epífisis proximal de la tibia, situando los pulgares sobre la cara anterior de la interlínea para sentir el grado de desplazamiento anterior, con el objetivo de valorar la integridad del LCA. Rodilla entre 10 y 20 grados de flexión. El terapeuta rota la tibia internamente mientras hace una fuerza en valgo, con el objetivo de la detección de roturas del ligamento cruzado anterior. Rodillas y caderas flexionadas 90 y 45 grados. Terapeuta inmovilizándolo colocará la primera comisura de cada mano sobre la cara anterior de la epífisis proximal de la tibia, pulgares sobre la interlínea y con el resto de los dedos terminará de abrazarla. Se imprime un empuje en sentido posterior. Caderas y rodillas flexionadas en 90 grados sosteniendo ambas piernas desde los tobillos. Se observa el contorno de la rodilla afectada comparándola con la sana. Rodilla y cadera completamente flexionadas, se sujeta la rodilla con una mano y el pie con la otra. Efectuar una rotación externa o interna del muslo, mantener la posición y una extensión hasta un ángulo de 90 grados para valorar la lesión de los meniscos.
Rodilla en flexión de 90 grados, fijar el segmento del muslo con una rodilla. Con una mano rodear el retropé y con la otra agarrar el tercio medio inferior de la pierna. Realizar una presión descendente manteniendo la presión y haciendo rotación en ambos lados. Rodilla extendida y cuádriceps relajados. Con la palma de la mano ejercer una presión sobre el borde medial y lateral de la rótula. Separar el borde lateral de la rótula del cóndilo femoral y repetir la técnica en el borde medial de la patela. Con los dedos índices y pulgares tomar la rótula y deslizarla hacia ambos lados, lateral y medial, para apreciar el grado de indemnidad de los ligamentos laterales de la rótula. Desplazar la rótula en sentido caudal aplicando la primera comisura sobre su borde superior. Manteniendo esta posición, solicitar una contractura del cuádriceps. Colocar una mano sobre el muslo y la otra en la cara anterior del tobillo. Y pone la rodilla del usuario en varias angulaciones, 0, 30, 60, 90 y 120 grados. Y solicitar contracciones isométricas en cada una de ellas, manteniendo la contracción unos 10 segundos, con el objetivo de valorar si existe una condromalacia rotuliana. Valoración. Aparición del dolor en la parte inicial de la prueba. Si al ejecutar la segunda parte el dolor desaparece, la primera impresión diagnosticada se ve reforzada. Rodilla en 90 grados y cadera de 50 grados. Realizar una ligera presión sobre el cóndilo femoral lateral. La rodilla se va extendiendo progresivamente. Cuando el grado de flexión de la rodilla alcanza los 40 grados, se le pide que efectúe lentamente una extensión completa de esta, con el objetivo de identificar un síndrome de fricción de la banda iliotibial. Marcar el ápex del malleolo medial y la cara medial de la primera articulación metatarsofalágica, uniendo los dos con una línea, palpar la tuberosidad navicular y observar en dónde se encuentra. Hacer que se ponga en bípedo con pies separados de 10 centímetros y ver si la marca cae por debajo de la línea corresponde a un pie plano. Realizar una marca en la tuberosidad del navicular, tomar la medida de la marca al suelo, hacer que se ponga de pie y nuevamente tomar la distancia. Normal de 6 a 8 mm y alterado de 10 a 15 mm. Tomar con una mano el calcáneo y con la otra el antepié. Realizar una flexión plantar. Usar el pulgar para presionar sobre el tobillo anterolateral. Hacer una plantiflexión a una dorsiflexión y mantener la presión con el pulgar. Realizar una dorsiflexión y eversión del tobillo en combinación con la extensión de las metatarsofalángicas durante 20 segundos, con el objetivo de evidenciar el compromiso del síndrome del túnel del tarso. Con las palmas de las manos ahuecadas sobre los malleolos, entrelazando los dedos por posterior, se realiza una presión de la tibia y peroné entre sí, con el objetivo de valorar la integridad de la unión sindesmoide tibio-peronea distal.
Coger con una mano el caudal, el calcáneo. Con la mano cefálica abarcar el tobillo del usuario, provocar una tracción anterior del pie con el objetivo de valorar el grado de inestabilidad anterior del tobillo. Realizando una inversión forzada acompañada de una flexión plantar para evaluar el ligamento peroneo estragalino anterior, con el objetivo de evaluar un esguince lateral de tobillo. Rodillas extendidas y los pies fuera de la camilla. Se abarca el tercio medio de la pantorrilla entre el pulgar y el resto de los dedos se comprime en dirección cefálica con el objetivo de evidenciar una rotura completa en el tendón de Aquiles. Caderas, rodillas y tobillos en flexión de 90 grados. Colocar un pedazo de cartón bajo el pie y evaluar, mientras el usuario intenta deslizar el cartón, con el objetivo de evaluar los músculos intrínsecos del pie. El usuario descalzo y el terapeuta golpea con el talón de la mano la zona plantar del calcáneo, con el objetivo de identificar una fractura del calcáneo por estrés. La cinta se ubica entre el tendón del músculo tibial anterior y malleolo externo, luego se dirige al navicular, pasa por debajo de la base del quinto metatarsiano, sobre el tendón del tibial anterior hacia el borde inferior del malleolo interno, pasando sobre el tendón calcáneo y luego bajo el malleolo lateral hasta el punto de inicio. Se mide 3 veces y se saca un promedio. Se coloca una mano sobre el tercio distal del muslo y a la mano opuesta en el calcáneo, controlando la dorsiflexión del tobillo. Con el antebrazo, el pie del paciente se va a llevar a una flexión dorsal pasiva con la rodilla extendida, con el objetivo de evaluar la tromboflebitis venosa profunda.